Ya, ok. El día de hoy vamos a hacer la sesión entonces número 7, que es sobre la primera parte de neoplasias. Estas son dos partes. La sesión 7 y la sesión 8 son acerca del tema de neoplasias. Entonces vamos a empezar con la clase. Em, ya, primero vamos a ver todos los que son aspectos un poco más generales para que en la segunda clase ya podamos entender los aspectos moleculares. Aquí vamos a ver características patológicas, ¿no? Cuáles son las características también de cómo tal el crecimiento, su evolución en cuanto al cáncer, ¿no? Por eso, lo primero que tenemos que definir es qué es una neoplasia. La neoplasia se va a definir como una masa o un tejido que está creciendo excesivamente, por lo que se considera un tejido anormal, con un crecimiento excesivo y desordenado, desorganizado también con respecto al tejido normal que se encuentra de forma adyacente y que va a persistir de esta forma o va a mantener esta característica de crecimiento progresivo, va a seguir progresando en cuanto a su crecimiento, a pesar de que a pesar de que se elimine el estímulo que ha originado su expansión o su aparición en un inicio, ¿no? Es por eso que eso es para empezar, para poder definir lo que es una neoplasia. Y vamos a poder clasificar a las neoplasias según tres tipos o según tres características. Tenemos su conducta biológica, la evaluación patológica y también por sus células o tejido de origen. Con respecto a lo que vamos a ver ahora, que es lo más básico, lo que es importante saber, sobre todo poder diferenciar cuando se trata de un tumor benigno, maligno y también intermedio. En tumores benignos vamos a tener que las características principales, así como acá se ve en la imagen, estas de aquí son características generales porque ya luego vamos a ver características microscópicas y macroscópicas en cuanto a su conducta biológica. Pero aquí para dar una introducción primero, en sus características, según conducta biológica, tenemos que en los benignos encontramos que tienen una velocidad de crecimiento mucho más lenta. Generalmente también se encuentran como lesiones que están delimitadas o se presentan de forma encapsulada, como se ve en la imagen. Eh, sí tienen este crecimiento así de manera anormal, pero se encuentra un poquito más controlado, ¿no? No presentan, por lo tanto, infiltración de más tejidos y tampoco, por ello mismo, van a desarrollar metástasis. Por eso que acá dice que no presentan infiltración y también son sin metástasis. Asimismo, debido a estas características, tienen un índice más alto de sobrevida o de supervivencia en las personas que lo padecen, sobre todo después de que se hace una extirpación quirúrgica de este tipo de tumor, ¿no? Porque esa sí ya se presenta justamente de forma encapsulada, entonces también es mucho más fácil en cuanto a la extracción quirúrgica. Luego están los tumores malignos. En cuanto a los tumores malignos, en esta categoría vamos a ver que sí es cuando hablamos de una velocidad de crecimiento mucho más rápida. Además, estos sí son infiltrantes, tienen este carácter de no solamente quedarse en la zona donde se originó, sino también ir a otros órganos o ir a otros tejidos por diferentes vías que vamos a ver durante la clase. Y con frecuencia, por esta capacidad infiltrante, también metastizan, ¿no? Que ahorita es parecido el concepto, ¿no? Por lo que van a inducir lesiones mucho más graves que pueden llevar hasta la muerte. Por eso que acá menciono que los índices de supervivencia son más bajos comparado a un tumor benigno. Y luego también está una categoría intermedia entre la consideración de su conducta benigna o maligna. Hay una categoría en que se puede denominar también de estas formas, que son lesiones malignas de bajo grado, o que pueden ser agresivos localmente, o también se les denomina germinales. Estos, todo lo que vamos a ver es intermedio, o sea, todo lo que hemos mencionado en los extremos ahora va a ser intermedio. Por ejemplo, con respecto a la velocidad de crecimiento, aquí va a ser variable, algunos pueden tener un crecimiento más lento, otros más rápido. La infiltración es local y el potencial, por lo tanto, pueden o no dar metástasis, pero sí tienen un potencial metastásico presente, ¿no? Por eso es que igual se menciona como parte de sus características, porque son infiltrantes, pero localmente.
y por lo tanto también sus índices de supervivencia se consideran intermedios. Y estas son las características principales. Acá también en el dibujo de este costado podemos ver todas las células como ejemplo un tumor maligno, ¿no? Que se dispersan y que van a infiltrar otros tejidos y están aumentando más en número, sobre todo que eso es lo que ocurre, ¿no? Hay mucha división celular cuando se trata de los tumores, sobre todo los malignos, por lo que acá dice, ¿no? Que su velocidad de crecimiento es mucho más rápida. Ya. Luego, continuando con la nomenclatura, ya habiendo visto lo que es su conducta biológica, también debemos mencionar la evaluación patológica, o sea, características un poco más microscópicas. Esta parte también es bastante importante porque van a ver aquí estas 10 características en la citomorfología, que se ve justo cuando se lleva el tejido que se identifica, ¿no? En un paciente que empieza a presentar síntomas de dolor, ¿no? Y que luego se lleva a patología. Entonces es importante saber diferenciar cuando estamos hablando de una neoplasia o el cáncer, ¿no? Y luego ya cuando veamos lo que son características microscópicas, luego ya determinar si es que es maligno o benigno. Pero estos como tal son características que vamos a ver en las neoplasias en la forma microscópica y también algunas moleculares. Primero tenemos lo que es acá están los más principales, en este lado de aquí está el número de mitosis, que pueden ser muchas o pueden ser pocas, el tamaño también de las células, se tiene que evaluar el tamaño de las células y también el tamaño de la lesión que se está viendo, el grado de diferenciación, que es un concepto también importante, sobre todo para definir la gravedad o el grado en el que se encuentra el cáncer, ¿no? Es en sí, para ir dando un spoiler sobre lo que vamos a ver después, es en cuánto se parece al tejido normal. Entonces, por eso que cuando hablamos de diferenciación, un grado de diferenciación muy diferenciado significaría de que el cáncer todavía no está tan avanzado, porque se parece aún o está manteniendo algunas características del tejido en donde se originó, ¿no? En cambio, si es que vemos que está poco diferenciado o indiferenciado, si hablamos de un estadio mucho más grave en el que ya está perdiendo características tanto morfológicas como fisiológicas en comparación al tejido en el que se originó, ¿no? Esa es en cuanto a la diferenciación. Luego también está, que es este concepto que vamos a ver después junto con otros. Luego también están los cambios en el ADN y que sobre todo se pueden ver en el núcleo, ahorita cuando veamos con el dibujo que está por aquí. La infiltración que mencioné, ¿no? Que es mucho más característico, o bueno, mejor dicho, es característica de las neoplasias malignas y también la invasión o la metástasis, que lo vemos por aquí. Bueno, entonces estas son las 10 características que debemos evaluar. Y además, es importante también conocer, justo en el libro base del curso, mencionan que todos los tumores van a tener dos componentes. Primero están como tal las células neoplásicas que constituyen lo que se denomina el parénquima tumoral y también están junto a un estroma que es un estroma que ya está formado por tejido conjuntivo y por vasos sanguíneos que lo están nutriendo, así como células del sistema inmunitario que están reaccionando también, ¿no? De tanto el sistema inmunitario adaptativo como innato. Pero eso es básicamente la estructura que se puede encontrar de forma general para primero definir lo que veremos, ¿no? En el aspecto patológico. Y estos son los cambios morfológicos más reveladores o reveladores de la neoplasia. Primero tenemos aquí la pérdida de polaridad celular. La polaridad celular va a ser como las células tienen una forma aquí, como pueden ver, organizada, se acoplan de una forma organizada, ¿no? Como se ve en el dibujito, pero cuando se pierde la polaridad vemos, ¿no? Algunas células están más abajo, otras están más arriba, o en sí el orden que tengan. Por eso que eh, van a haber grandes masas de células tumorales que crecen de forma muy desorganizada. Eso es cuando hablamos de que las células no están en su localización habitual, ¿no? No tienen las características que normalmente tendrían en el tejido donde se encuentre. Luego también tenemos, esa es la primera, luego tenemos el pleomorfismo, que se refiere a la variación en el tamaño y la forma de las células, que también es parecido a la pérdida de polaridad, ¿no? Que es la disposición en la que se encuentran las células, también es parecido en variación y tamaños en cuanto al pleomorfismo. Luego está
justo relacionado con esto la relación entre el núcleo y el citoplasma, ya que normalmente el núcleo suele ser de un tamaño menor al citoplasma, ¿no? En la relación que se tiene normalmente, que se menciona también en el libro, es de 1:4 o de 1:6 con respecto al citoplasma. O sea, el núcleo es pequeño con respecto al citoplasma. Acá se puede ver en la célula, ¿no? Acá está el núcleo, que es más pequeño con respecto al citoplasma. En cambio, en la citomorfología del cáncer, lo que vamos a encontrar es que el núcleo se encuentra mucho más agrandado, por lo que al final la relación en el cáncer con respecto al núcleo del citoplasma se vuelve de 1:1. O sea, están en la misma proporción, ¿no? Lo que no es correcto o no es normal que se pueda visualizar. Por eso también es importante. Luego está la anisonucleosis, que va a ser la variación con respecto a los núcleos, a ver el tamaño, la variación en el tamaño de los núcleos. Eso es la anisonucleosis, también se señala aquí, ¿no? Como hay algunos núcleos que están más grandes que otros. Y justo relacionado a eso también está el hipercromatismo nuclear, que es básicamente que se va a ver una gran condensación en la cromatina, ¿no? Por eso se ve de forma más marcada, en la lámina patológica se va a ver de forma más marcada el núcleo, y esto se debe a lo que todavía no sigue, pero se debe básicamente también a las mitosis, porque van a haber múltiples mitosis, ya que, como hemos dicho, hay una velocidad de crecimiento anormal y mucho mayor que lleva a que las células estén multiplicando y multiplicando. Eso también genera el hipercromatismo y también la formación de figuras mitóticas anormales, ¿no? O aberrantes. También está el nucleolo prominente, eso también suele ser característico, que normalmente no se suele ver, ¿no? No se suele ver, acá está en el otro tejido normal no se suele ver el nucleolo, e incluso podemos encontrar células que no deberían estar ahí, por ejemplo, células gigantes o células multinucleadas, que ya esto, por ejemplo, lo habíamos visto en las sesiones de inflamación crónica, pero estas no son de este tipo, son otro tipo de células que no deberían encontrarse tampoco, por lo que también se han visto en la morfología en el cáncer. Esas son algunas células gigantes tumorales. También se ve un incremento en cuanto a la mucina y hay aneuploidía en el ADN, ¿no? Que es lo que ya habíamos visto en las alteraciones cromosómicas. Sobre todo aquí, cuando hablamos de aneuploidía, nos referimos a una alteración cromosómica de tipo numérica por una duplicación, o mejor dicho, una multiplicación no exacta del número haploide, ¿no? Entonces también encontramos alteraciones cromosómicas. Eso es todo lo que vamos a ver en la evaluación patológica, es lo más principal. Eh, cambios que también se pueden encontrar puede ser necrosis, porque a pesar de que las células tumorales que están en crecimiento suelen estar a la vez con irrigación, cuando el crecimiento es demasiado acelerado o en tumores malignos de muy rápido crecimiento, se van a encontrar áreas de necrosis isquémica porque ya el estroma vascular llega a ser insuficiente. Entonces también se pueden encontrar en algunos casos más graves, ¿no? Necrosis isquémica. Pero estas 10 características son las principales cuando hablamos de la evaluación patológica. Luego tenemos la nomenclatura. Esta parte es importante, suele ser muy preguntada en exámenes. La nomenclatura con respecto a las células o el tejido de origen. Vamos a encontrar tres células de las que hay diferentes nombres. Estas dos primeras, vamos a comentarlas primero, son las células totipotenciales y las pluripotenciales. Las totipotenciales van a ser las células germinales, eh, de los cuales, vamos a ver aquí en la imagen, ¿no? Está una célula germinal totipotencial que luego se vuelve una célula germinal neoplásica. Entonces acá podemos ver, ¿no? Se vuelve una célula germinal neoplásica que según su diferenciación va a tener un nombre distinto, ¿no? Según su diferenciación. Vamos a ver, por ejemplo, que acá está el embrión con sus partes, no están el ectodermo, el mesodermo, el endodermo embrionario, o sea, las tres capas germinales principales, la cavidad amniótica, y también dentro, en lo que es la placenta que está en formación, está el citotrofoblasto y el sincitotrofoblasto, ¿no? Entonces, a partir de esas partes van a mutar si es que se generara el cáncer, ¿no? Y por eso es que se van a producir células germinales neoplásicas. Cuando hablamos eh, cuando hablamos de lo que es una diferenciación mínima,
que sí, o mejor dicho, como ya había comentado un poco del término diferenciación, eh, si es mínima, entonces en este caso sí va a retener ciertas características de las células germinales, ¿no? En este caso se va a denominar entonces seminoma o germinoma, ¿ya? Todos aquí va a depender, ¿no? De dónde se haga o desde dónde se está hablando que se generan estas células neoplásicas. En el caso de la diferenciación ectodérmica, esta sería de una capa germinativa, que también tenemos de la endodérmica. En caso de la ectodérmica, tenemos que se va a denominar carcinoma embrionario. Lo que vamos a encontrar aquí van a ser masas más sólidas de células epiteliales que si están deficientemente diferenciadas, ¿no? Luego está la diferenciación somática. Esta es bastante importante porque se habla de la neoplasia, pero de las tres capas germinales, o sea, endodermo, mesodermo y ectodermo, y se denomina teratoma. En la diferenciación trofoblástica hablamos de lo que ya había comentado aquí por la parte de la placenta, lo que es el citotrofoblasto y el citotrofoblasto. En el caso de que la célula germinal se vuelva neoplásica, se va a denominar coriocarcinoma. En el caso de una diferenciación endodérmica, cuando se trata de células epiteliales del saco vitelino, se va a denominar carcinoma del saco vitelino, ¿no? Ese es más sencillo. Ya, eso es en cuanto a las células totipotenciales. Luego vamos a tener a las células pluripotenciales o células ya embrionarias, ¿no? Entonces, aquí ya están más desarrollados, un poco más desarrollados los tejidos. Por eso que acá vamos a tener células de órgano pluripotente. Y aquí también todos los que veamos terminan en blastoma. Eso es importante para definir en cuanto a la nomenclatura. Todos van a terminar en blastoma y van a empezar dependiendo del órgano del que se esté comentando. Entonces, por ejemplo, acá tenemos lo que son tejidos blandos. Bueno, esta es una excepción, ¿no? En el caso de tejidos blandos, tenemos que se va a denominar como rabdomiosarcoma embrionario. Y lo que se ve como características patológicas son células de tiras musculares que presentan como extracciones transversas y también presencia de mioglobina en el citoplasma, ¿no? Sobre todo las extracciones transversas. Luego en el hígado tenemos el hepatoblastoma, que también ese sí se puede, ese sí termina con lo que es el blastoma, ¿no? La mayoría en realidad termina en blastoma. Y en este caso tenemos que hay una forma de hueso en la patología, ¿no? Luego, en la glándula suprarrenal se va a denominar neuroblastoma y lo que vamos a encontrar son células ganglionares y también neurofilamentos en roseta. En el cerebelo se va a denominar medulloblastoma, en la glándula pineal pineoblastoma y en la retina retinoblastoma y finalmente en el riñón nefroblastoma, ¿no? Y ahí están sus características. Algo importante que tenemos que saber en cuanto a esta nomenclatura y también sus características patológicas o histológicas, son que es que lo que es el meduloblastoma, el pineoblastoma y el retinoblastoma van a ser idénticos histológicamente, o sea, se pueden ver iguales en las láminas histológicas, ¿no? Acá vemos, nos están comentando del meduloblastoma, el pineoblastoma y el retinoblastoma, estos se ven idénticos, justo en las imágenes se ven bastante parecidos. Y solamente dice que estos tres pueden ser parecidos al neuroblastoma, pero en el caso del neuroblastoma, se va a incluir células ganglionares. Por eso es que esa es la única diferencia, pero estos tres que sí mencioné al inicio, retinoblastoma, pineoblastoma y meduloblastoma, son histológicamente idénticos. En cuanto a tumores de células pluripotenciales o embrionarias. Ya. Y ahora vamos a tener cuál es la nomenclatura cuando se habla de por células o tejido de origen, que ya son células, en cuanto a células diferenciadas. Y esto va a cambiar dependiendo si hablamos de un tumor de origen mesenquimal, de tejido mesenquimal o de tejido epitelial. Cuando son de tejido mesenquimal, si es que son benignos, van a terminar en el sufijo oma, y si es que son malignos, van a terminar en el sufijo sarcoma. Pero siempre van a haber algunas excepciones que ahorita vamos a ver en la tabla. Y entonces vamos a empezar por aquí. Acá están los tumores de origen mesenquimatoso. Entonces, dependiendo, tenemos aquí, por ejemplo, el tejido conjuntivo y los derivados. Hay algunos que toman más, pero sí es importante, la verdad, saber, es no solamente guiarse de los sufijos, ¿no? De los sufijos
o en cómo terminan, sino también saber las excepciones. Eso es importante conocer sobre la tabla porque en realidad cualquiera de estos sí puede venir en el examen. Porque es importante saber diferenciar cuando estamos denominando a un tumor benigno, maligno y también de que estamos hablando de tumores mesenquimales o epiteliales. Entonces, mesenquimatosis en tejido conjuntivo, por ejemplo, acá se ve un poco fácil, ¿no? Tenemos, por ejemplo, fibroma en los benignos y fibrosarcoma maligno. Simplemente agregamos el sufijo. En el caso del ese es tejido adiposo, lipoma benigno, liposarcoma maligno. Luego está condroma, luego condrosarcoma, osteoma, osteosarcoma, ¿no? Eso es lo que podemos ver en tejido conjuntivo. Luego hay algunas diferencias aquí. Por ejemplo, en vasos y revestimientos superficiales, vamos a encontrar con respecto a lo que son vasos sanguíneos, en benignos tenemos el hemangioma, también termina en oma, pero cambia su nombre en maligno y ahora se llama angiosarcoma, o sea, empieza con angio, ¿no? Esa es una diferencia importante. Luego están los vasos linfáticos, está el linfangioma en benigno y luego es linfangiosarcoma. El mesotelio tenemos este no termina en oma, si no se va a denominar tumor fibroso benigno y como maligno se denomina mesotelioma. Luego están los cubiertos del encéfalo, meningioma benigno y como maligno también meningioma, pero meningioma invasivo. Esos también, estos de aquí serían importantes. Este de aquí, sí, el de mesotelio, el de cubiertas del encéfalo y también vasos sanguíneos son algunos que tienen ahí características o nombres más específicos, ¿no? Que es importante saber esas excepciones. Luego están las células hemáticas. En las células hematopoyéticas y también los de tejido linfoide, todos los tumores se van a considerar tipo maligno, por eso ya de frente tenemos su nomenclatura. Cuando se trata de malignos están las leucemias y también los linfomas. En el músculo liso, el benigno es leiomioma y el maligno es leiomyosarcoma. Y en el esteo es rhabdomioma y luego rhabdomyosarcoma. Esos sí están más fáciles y siguen la regla de si es benigno el sufijo oma y si es maligno el sufijo sarcoma. En el caso de tumores epiteliales, tenemos que los benignos pueden llamarse en realidad de forma variada. Eh, la mayoría, bueno, casi he encontrado en que la mayoría empieza en adenoma, pero igual hay bastante variación en los nombres. Y luego en cuanto a los malignos, van a o empezar con carcinoma o con adenocarcinoma. Entonces, acá vamos a ver algunos. Está, por ejemplo, el escamoso estratificado, en el tejido escamoso estratificado. Cuando es benigno, se puede denominar papiloma de células escamosas y cuando es maligno, carcinoma de células escamosas, ¿no? Por ejemplo, de melanocitos también es importante porque es distinto. Por ejemplo, en benigno se llama nevos, pero en maligno se va a llamar melanoma. Acá están otros que sí son más fáciles sí se pueden inferir, ¿no? Adenoma, adenocarcinoma, papiloma, carcinomas papilares, cistoadenoma, cistoadenocarcinoma, y así también de otros órganos, ¿no? Es también del epitelio placentario, la mola hidatidiforme es su nombre benigno y cuando es maligno se va a llamar coriocarcinoma. Eso también es distinto a los demás. Em, y bueno, los demás ya son menos preguntados en realidad, ¿no? Pero también es importante revisarlos. Y las excepciones principales es que hay algunos tumores que pueden sonar benignos, pero en realidad son malignos. Por ejemplo, están los linfomas y también los plasmocitomas. Son malignos, suenan benignos, pero son malignos. Eh, Luego también están aquellos que suenan malignos, pero son benignos, como por ejemplo el osteoblastoma y el condroblastoma, ¿no? Eso sí se puede entender porque dijimos que en los tejidos mesenquimales los que terminaban en oma eran benignos. Esto es importante saber también estas excepciones porque me acuerdo que en el examen también preguntaban sobre eso y te puedes confundir, ¿no? Porque los nombres son parecidos, ¿no? Entonces es importante saber esas excepciones. Luego están las leucemias, todas van a ser malignas siempre, como ya había comentado. Hay algunos tumores mixtos en los que habíamos hablado, ¿no? En los tumores intermedios tienen características acá, estas, malignos de bajo grado, agresivos localmente o germinales con velocidades de crecimiento variable. Y también hay algunas neoplasias que son de origen desconocido, no se llega a saber a partir de qué tejido se ha originado, ¿no? Ya.
Y ahora vamos a empezar un poco con algunos conceptos. Primero tenemos lo que es el cortisoma. Esto se va a definir como un tejido que se encuentra en una localización que normalmente que no le corresponde, mejor dicho, no le corresponde estar o encontrarse ahí. Eh, es decir, es una masa normal en una localización anormal. Así también se puede definir, ¿no? Masa normal en una localización anormal. Frecuentemente se habla de cortisoma cuando hablamos de tejido pancreático que se encuentra en el estómago. Luego también tenemos amartoma, que involucra tejidos que pertenecen a zonas cercanas, aledañas, pero se están desarrollando en proporciones completamente diferentes. Por ejemplo, vamos a tener una amartoma pulmonar donde hay tejido cartilaginoso que normalmente debería rodear al bronquio y va a formar como masas tumorales en forma de nódulos en el parénquima pulmonar. Por eso es que está como en la zona, o está cercano, pero se está desarrollando en proporciones completamente diferentes, llegando a formar nódulos, ¿no? Ese sería el amartoma pulmonar. Estos de aquí, por si acaso, no son neoplasias, pero igual se comentan en la teoría, ¿no? Como conceptos importantes que también hay que saber. Acá está, por ejemplo, cómo se puede ver microscópica y macroscópicamente. Este es microscópicamente, y bueno, acá sería una radiografía, ¿no? Ya. Luego también tenemos conceptos de diferenciación y anaplasia. Por ejemplo, para eso ya había explicado un poquito de la diferenciación, que es el grado en que las células van a remedar a las células normales o el tejido de origen, tanto morfológica como funcionalmente. Es decir, qué tanto se parecen al tejido donde se han originado. Y parecerse al tejido donde se han originado, cuando se habla de cáncer, es mucho mejor que no se parezca en nada, ¿no? Por eso es que dije que esto definía también o se relacionaba un poco al grado del tumor. Por ejemplo, acá vamos a ver. Acá está, ¿no? Un bien diferenciado, o sea, que se parezca todavía al tejido de origen, es bueno, y un poco diferenciado sería algo malo, ¿no? O un grado mayor. Entonces acá está un grado uno, por ejemplo, está bien diferenciado, se puede identificar el tejido donde se está originando. Sí, hay algunas características de neoplasia, obviamente, pero todavía no está tan avanzado porque mantiene también ciertas características del tejido normal. Luego en el grado 2, por ejemplo, está moderadamente diferenciado, se van perdiendo las características normales, en el grado 3 poco diferenciado, y ya para el grado 4 no se puede definir bien de qué tejido se trata, ¿no? Por eso esto también se puede denominar indiferenciado. Eh, ya, eso es importante saber este concepto, ¿no? Para sobre todo definir la gravedad en los tumores. Luego está la displasia. La displasia se va a definir como un crecimiento desordenado, básicamente, este ya lo habíamos visto en las adaptaciones celulares, que se podía definir como una lesión premaligna también, porque puede preceder luego a la formación de tumores. Ese es se presenta un crecimiento desordenado, ¿no? Como una lesión premaligna. Y también habían conceptos relacionados, por ejemplo, a la metaplasia, ¿no? Luego de una metaplasia que era este estado en el que la célula intentaba resistir al estrés o a los agentes lesivos que estaba recibiendo, lo volvía finalmente su tejido de forma funcional o sobre todo se convertía en tejido escamoso para poder resistir y luego se podía pasar al otro estado que era la displasia, que era este crecimiento desordenado y que era considerado como una lesión premaligna que puede desarrollar ya después cáncer, ¿no? Y un ejemplo importante era, por ejemplo, la metaplasia en el esófago de Barrett, que se da debido al reflujo gastroesofágico, ¿no? Que puede llegar a generar tejido escamoso que después forme un adenocarcinoma de esófago, entonces por eso ahí va más o menos la relación con este concepto. Luego está la anaplasia, que ya se denomina el estado de ausencia de diferenciación, o sea, cuando hablamos del grado 4 o indiferenciado, por lo que ya no se parece al tejido donde se ha originado, ¿no? Ese sería en cuanto a la anaplasia. Y estas son las características morfológicas que vamos a encontrar. Primero está algunas de las que ya había mencionado. Está, por ejemplo, el pleomorfismo, que era la variación en número, en tamaño y forma de las células, en tamaño y forma de las células, el pleomorfismo. Luego está
la morfología peronuclear, que también es anormal. Encontramos una relación núcleo-citoplasma alterado de 1:1 y también el hipercromatismo nuclear. También las mitosis atípicas y aberrantes por el aumento en las divisiones celulares, la multiplicación que está viendo de las células por el crecimiento excesivo, la pérdida de polaridad celular y otros, como que también había comentado, que son las células gigantes y la necrosis, que se puede encontrar en algunos casos porque el estroma o la vascularización ya se vuelve insuficiente debido a que el tejido está creciendo excesivamente. Esta también puede presentarse, ¿no? Necrosis y presencia de células gigantes. Estas son las características principales que van a definir la anaplasia. Eso también es muy preguntado en práctica sobre todo. Y acá está, por ejemplo, un glioblastoma multiforme, en el cual ya no se puede ni siquiera diferenciar, ¿no? El tejido neural o de qué tejido se trata, así a simple vista. Por eso es que es un tumor ya bastante avanzado o indiferenciado, por así decirlo, ¿no? Y luego también hay otros conceptos como el carcinoma in situ, que es cuando se habla de ya cuando la displasia es grave y afecta todo el espesor del epitelio, pero no llega a atravesar la membrana basal. Que lo vamos a ver también casi al último de la clase. En realidad se puede observar sobre todo en la piel, mama, vejiga y cervix, ¿no? En este caso la displasia es grave, pero todavía no llega a atravesar la membrana basal, por eso no llega a expandirse, pero podría avanzar a un estadio si es que no se controla, ¿no? A ese estadio de expansión y metástasis si es que no se controla. Ya, eso sobre el carcinoma in situ. Luego igualmente lo volveré a mencionar. Luego está aquí, como dije, características microscópicas y macroscópicas de las neoplasias benignas y malignas. En cuanto a las macroscópicas, es importante saber de que los benignos van a presentar una superficie lisa y también se pueden presentar como de forma encapsulada, por lo que dije que era mucho más fácil su extirpación quirúrgica, ¿no? Además, a veces el tamaño en realidad es variable, a veces es muy grande. El crecimiento es lento, eso también lo habíamos mencionado en cuanto al crecimiento celular y rara vez es fatal, ¿no? No se asocia a, o mejor dicho, tiene altos grados de supervivencia. Luego, en cuanto a las características macroscópicas en los tumores malignos, tenemos que su superficie va a ser irregular, como pueden ver, no tiene una membrana que lo esté encapsulando. Acá se puede ver que tiene una forma completamente irregular en este caso. En este caso es un ejemplo de leiomioma. Este de aquí que es benigno, ¿no? Porque termina en oma, y este es un leiomiosarcoma. Leiomiosarcoma, ya. Y acá está, ¿no? Sin cápsula. Además, el tamaño es variable en cuanto a los malignos, también puede ser pequeño o grande, el crecimiento es rápido y es usualmente fatal, ¿no? Si es que no se hace el tratamiento. Bueno, y en cuanto a las características microscópicas, ya habíamos dicho, ¿no? La diferenciación o anaplasia. La diferenciación o anaplasia en los benignos son bien diferenciados porque significa que se parecen al tejido normal, lo que está bien porque aún está manteniendo las características principales, sobre todo las características fisiológicas del tejido, ¿no? Para que pueda considerarse benigno. Luego están los malignos, la diferenciación, acá sí, ¿no? Cierta falta de diferenciación porque ya empieza a eh, diferenciarse, o mejor dicho, a perder las características del tejido de donde se originó. Por eso cierta falta de diferenciación. En los malignos, con respecto a la velocidad de crecimiento, a las mitosis, son pocas. En cambio, los malignos, como dijimos, también son incrementadas, anormales o aberrantes. Se presentan figuras que no se verían en las mitosis normales. En cuanto a la invasión local, o sea, de que salgan del tejido donde empezó, generalmente es ausente en los benignos y presente en los malignos, lo que también nos lleva al término de la metástasis, que va a ser ausente en los benignos y frecuente en los malignos. La necrosis es inusual en los benignos y también sí puede ser frecuente en los malignos. Y en cuanto al contenido del ADN, esto no estaba dentro de las microscópicas, son un poquito más moleculares. En cuanto al contenido del ADN, es normal en los benignos, pero en los malignos va a estar incrementado y hay mayor número de cromosomas, ¿no? Lo que nos lleva a las aneuploidías. Por eso el cariotipo en los malignos puede presentar aneuploidías, poliploidías o genes anormales, mutaciones, ¿no? Y acá está también la imagen de un leiomioma y leiomiosarcoma. Acá está, ¿no? Cómo se ve que está creciendo más tejido, que es metastásico y está incluso generando hemorragia. Ya.
Luego tenemos ya lo que es la invasión local y metástasis que estuve mencionando un poco, que presentan los tejidos, o mejor dicho, los tumores malignos, siempre siguiendo este paso de primero una infiltración progresiva, luego la destrucción del tejido circundante y finalmente ya la diseminación sistemática por diferentes vías que puede tomar el tumor, ¿no? Entonces tenemos que cuando no hay invasión local, tampoco va a haber infiltración y por lo tanto no se sobrepasa la membrana basal. Cuando no se sobrepasa la membrana basal, el tumor o las células tumorales no llegan, entonces hacia el tejido conjuntivo y finalmente no accede a los vasos sanguíneos y por lo tanto no va a metastizar. Pero en el caso de que sí se presente invasión local, la infiltración sí va a romper la membrana basal y con ello infiltra el tejido conectivo y también los vasos sanguíneos. Por eso que es cuando ya hablamos de la metástasis. Y acá vemos todo lo que es el proceso. Acá está el proceso. Primero está la transformación del tejido, no una transformación maligna, que lleva a la generación de angiogénesis, estos vasos que necesita estas células para poder nutrirse porque están creciendo de forma excesiva. Luego está la motilidad, acá está puede usar capilares, vénulas o también vasos linfáticos, cómo pasan por la circulación y se transportan a otros lugares. Por ejemplo, acá está pasando por arterias pulmonares y se adhiere luego a los vasos sanguíneos y así está metastasizando por todo el pulmón, ¿no? Está proliferando. Ya. Y vamos a ver que hay tres vías principales en cuanto a esto. Ya. Entonces, las tres vías que vamos a encontrar van a ser primero, va a ser primero la siembra directa en cavidades corporales. Esta es em, esta es cuando la neoplasia va a penetrar como si fuera un campo abierto que tiene en el tejido donde se encuentre, que no tiene barreras físicas que puedan detener su crecimiento. Por eso es que aprovecha este campo que tiene y finalmente puede progresar o invadir, sobre todo cavidades, cuando se habla de cavidad peritoneal, es la más frecuente, o también cavidad pericárdica, la cavidad este, pleural o la cavidad subaracnoidea o articulares también. Por eso, este tipo de siembra es característico en el carcinoma de ovario. Pueden diseminar también así al peritoneo. Eso suele observarse en el carcinoma de ovario. Luego está la diseminación linfática. Esta es la siembra directa en cavidades. Luego está la diseminación linfática que utiliza ganglio centinela. El ganglio centinela se define como el primer ganglio que se encuentra en el territorio linfático que recibe la linfa del tumor primario, o sea, el primer ganglio por el que se expande el tumor. Por eso es que esta diseminación sobre todo se ve en carcinomas de mama, ¿no? Siempre se ve acá en esas imágenes, ¿no? Que el carcinoma de mama puede luego diseminarse por medio de los ganglios linfáticos axilares o también por los ganglios infraclaviculares o supraclaviculares. O en el caso de carcinoma de pulmón también se pueden observar que se puede diseminar por ganglios linfáticos, pero ya traqueobronquiales o mediastínicos incluso. Y luego está la diseminación hematógena, que es la que se suele comentar debido a que los vasos pueden ser, que puede utilizar para diseminarse, en este caso el cáncer, puede ser tanto vasos arteriales como venosos, pero los más afectados se dice que son las pequeñas venas, porque las arterias tienen paredes más gruesas que pueden ser resistentes a la penetración de las células tumorales. Eh, Igualmente, tenemos con ello algunos órganos que más frecuentemente se relacionan a la diseminación hematógena o la metástasis por esta vía, que es el pulmón, el pulmón, huesos, el hígado, cerebro o riñones. El hígado y los pulmones se menciona que se entiende por qué podría ser ellos más frecuentes por este tipo de diseminación, ya que reciben todo el drenaje venoso, en el caso del hígado por la vena porta y en el caso de los pulmones por la vena cava. Por eso es que reciben todo este drenaje venoso que finalmente los hace también más frecuentes que se pueda presentar una metástasis con diseminación hematógena, ¿no?
Luego está la epidemiología. Acá es importante saber la incidencia, sobre todo. La incidencia varía según la edad, la raza, los factores geográficos que son importantes. Aunque no parezca, hay bastante información sobre cuáles son algunos factores en cuanto al ambiente, por ejemplo, ocupacionales, que pueden llevar a diferentes cánceres y también las características genéticas, ¿no? Sobre todo cuando estos dos convergen, ¿no? Características ambientales o exposición ambiental junto con características genéticas. La mayoría de los cánceres en realidad van a ser de aparición esporádica y va a haber cierta predisposición a lo que es los cánceres hereditarios también. Va a haber predisposición a este tipo de cánceres. Por eso que aquí, en cuanto a los cánceres hereditarios, se puede hablar de un tipo de herencia autosómica recesiva o autosómica dominante que ya estuvimos viendo también en la clase anterior. Y los cánceres, cuando se trata de cánceres familiares, se dice que suelen ser bilaterales y también se presentan a edad temprana. Eso también, se presentan a edad temprana. O edad más temprana que los esporádicos, ¿no? Y algunas enfermedades adquiridas también se van a denominar lesiones preneoplásicas, pueden llevar a diferentes cánceres, que después vamos a ver también. Como por ejemplo, como estoy mencionando, ¿no? La metaplasia en el esófago de Barrett, eso también es importante. Ya. Y la incidencia en cuanto a hombres y mujeres a los diferentes cánceres, en los hombres la mayor incidencia lo tiene el cáncer de próstata, luego estómago y luego de pulmón, y la mortalidad en los hombres es, como primer lugar se tiene en el cáncer de próstata y luego de estómago. En el caso de las mujeres, la incidencia en cuanto a la frecuencia en la que se presenta este cáncer en las mujeres es el primero en el cuello uterino y luego de la mama, y la mortalidad es en el estómago, cáncer de estómago y luego de cuello uterino. Ya. Acá están los factores geográficos y ambientales. Los geográficos, por ejemplo, que hay algunos países que se relacionan por ciertas costumbres mm, o sí, sobre todo por ciertas costumbres a diferentes tipos de cáncer. Por ejemplo, en Japón es más común, se puede observar más casos de cáncer de estómago y en África de hepatitis o hepatocarcinoma. O en países donde, por ejemplo, es frecuente el tabaquismo, como en el caso de Cuba también hay mucho cáncer de pulmón, ¿no? A diferencia de aquí en Perú no es tan frecuente el tabaquismo, entonces ese no es un cáncer que se suele observar otro sobre todo de mama, ¿no? O de cuello uterino, ¿no? Entre otros. O cáncer gástrico también puede ser frecuente acá. Bueno, hay otros que son ocupacionales, por ejemplo, se ha relacionado que los trabajadores de pintura han desarrollado cáncer de vejiga, o en el caso de los mineros, cáncer de pulmón, a todos los que están expuestos. Justo acá al costado está la tablita donde se puede observar. Y luego están algunas conductas sociales que también pueden llevarnos al desarrollo de cáncer. Por ejemplo, está el tabaco, ¿no? El tabaco se relaciona a muchos tipos de cánceres, se puede relacionar a cáncer de boca, de faringe, de los pulmones, de laringe, de páncreas, ¿no? Incluso en las cajetillas hay advertencias de que se relaciona a cáncer. El alcohol también se relaciona, sobre todo cuando luego de que se llega a la enfermedad de la cirrosis hepática, luego puede evolucionar también a un cáncer de hígado, ¿no? Pero también se ha relacionado a otros carcinomas de orofaringe, laringe. Luego están las fiestas, bueno, ya son conductas que incluyen lo anterior, una dieta, ¿no? Inadecuada, la obesidad y la exposición también se ha desarrollado a cáncer de pene, ¿no? Si es que cáncer de pene si es que no se realiza. Y luego están los cánceres ocupacionales con diferentes agentes, el amianto, el arsénico, el benceno, el berilio, el cadmio, el cromo, el níquel, son creo que los más preguntados, pero de todas formas es importante saber estos agentes, dónde se producen y también esos agentes y dónde se producen, porque su aparición es un poco difícil, son bastante específicos con respecto al uso de ciertos materiales, sobre todo cuando estamos hablando de la minería, ¿no? O de algunos plásticos, eso es importante saber. Luego está el factor de herencia. Acá está, por ejemplo, cuál es el porcentaje de frecuencia o importancia con respecto a los factores geográficos, es 65% en su influencia y en la herencia es 26 a 42%. Acá, por ejemplo, tenemos síndromes autosómicos dominantes y también síndromes autosómicos recesivos. En los síndromes autosómicos dominantes tenemos el retinoblastoma y también tenemos
el PAF, que es la poliposis adenomatosa familiar, en el que hay un crecimiento de pólipos anormal en el tracto gastrointestinal. En los autosómicos recesivos tenemos el seroderma pigmentoso, que va a dar una sensibilidad una sensibilidad extrema a la radiación ultravioleta y que aumento se relaciona al riesgo de cáncer de piel, ¿no? Y también los cánceres familiares por la transmisión de algunos genes. Por ejemplo, estos aquí están relacionados con el cáncer de mama, el BRCA1 y BRCA2. Esta tabla también es bastante importante. Todas las tablitas en realidad son importantes para el examen y siempre suelen ser preguntadas. Acá están síndromes hereditarios del cáncer, los genes y cuál es la predisposición hereditaria. Por ejemplo, este RB, retinoblastoma, el TP53 con el síndrome de Li-Fraumeni, que es que incluye toda una diversidad de tumores que se pueden presentar, o diversos tipos de tumores, por una alteración en el gen P53 que regula, es que se denomina incluso como guardián del genoma humano y regula el ciclo celular, ¿no? Luego también están otros con nombres un poco más raros, P16 y NK4A, que puede llevar a melanomas. El gen APC, que se relaciona con la poliposis adenomatosa familiar, el PAF, ¿no? La PAF. Luego está lo de neurofibromatosis, también NF1, NF2, el BRCA1 y 2, que se relacionan tumores de mama y ovario, MEN1 y RET, que son de neoplasias endocrinas, y otros más, ¿no? También están acá los autosómicos recesivos, que ya había mencionado, el seroderma pigmentoso, también está la anemia de Fanconi, la ataxia telantasia, y los cánceres familiares de herencia incierta. Puede ser cáncer de mama, pero que no está relacionado a estos genes, el cáncer de ovario y también el cáncer pancreático. Y acá están algunos trastornos preneoplásicos que ya había estado comentando, trastornos adquiridos que luego pueden desarrollarse como cáncer, ¿no? Y que también son parte de adaptaciones a estímulos de estrés, o estímulos lesivos, básicamente. Por ejemplo, ya habíamos visto esto en la primera sesión, está en una lesión de hiperplasia que significa el aumento en el número de las células, ¿no? En este caso, el precáncer se puede relacionar, los órganos que se han relacionado son el endometrio, la mama y el hígado, y se puede desarrollar por ello cáncer en estos órganos, ¿no? Cáncer de endometrio, mama y cáncer hepático. Acá está, por ejemplo, el cáncer endometrial, ahí se puede ver todas las glándulas aumentadas y también el número de células, ¿no? Luego está también la displasia, que también ya lo habíamos comentado en las adaptaciones celulares. En este caso, se ha relacionado más con el cáncer de cervix, en la piel, el cáncer escamoso, en la vejiga, el cáncer urotelial y en los bronquios está el cáncer escamoso también. La metaplasia, que mencioné justo este ejemplo, que era que puede ser el intestino en el esófago y puede generar adenocarcinoma de esófago, ¿no? Y la metaplasia a su vez está causado por otras enfermedades, otras patologías como el reflujo gastroesofágico. Por eso que ciertas enfermedades o efectos lesivos en las células puede llevar luego a la formación de cáncer o como tal la presentación de lesiones preneoplásicas, ¿no? Que nos advierten de que hay un riesgo de que luego se desarrolle como cáncer. Luego está también una lesión inflamatoria. Eso también es importante porque se puede aquí relacionar, sobre todo con la parte de la inflamación crónica, se suele relacionar con la aparición de cáncer luego, que es aquí la colitis ulcerativa, que puede llevar a cáncer de colon, la gastritis atrófica, que puede llevar a un cáncer gástrico, y la tiroiditis de Hashimoto, que puede llevar a un linfoma, ¿no? La tiroiditis de Hashimoto va a ser por un tipo de enfermedad autoinmune que lleva a hipertiroidismo porque se estimula a la glándula tiroides por autoanticuerpos, ¿no? Por eso también puede llevar a linfomas eh, cuando ya se desarrolla posteriormente. Luego está algunas neoplasias benignas que también suelen luego evolucionar a neoplasias malignas. Por ejemplo, el adenocarcinoma de colon. Luego está el neurofibroma, puede llevar a carcinoma de colon o schwannomas. Ya. Y este de aquí, esta imagen de aquí es el ejemplo de la metaplasia, cómo se ve que cambia el tejido luego de que es agredido, ¿no? Sobre todo por el reflujo gastroesofágico. Y finalmente que puede relacionarse a adenocarcinoma de esófago. Ya luego tenemos como tal un poco la parte molecular, la biología del crecimiento tumoral.
Aquí vamos a ver, o sea, habla sobre las neoplasias y su concepto. Tenemos que la neoplasia es la formación de un neoplasma, ¿no? Y un neoplasma es algo que se define como un crecimiento nuevo y anormal. ¿Por qué neo? El neo es nuevo, ¿no? Y plasma va a ser formación, por eso es un crecimiento nuevo, anormal, específicamente incontrolado y agresivo. La génesis de las neoplasias se va a relacionar por eso con la pérdida o una función anormal en los genes que mantienen esta función celular de un tejido, ¿no? Por eso es que se relaciona tanto a mecanismos genéticos como mecanismos epigenéticos. Pero lo que vamos a hablar hoy día son sobre todo los mecanismos epigenéticos que se suelen relacionar con la metilación génica. La metilación génica, como lo dice su nombre, es que se marque el ADN con grupos metilo para poder regular la expresión génica, o sea que no se expresen demasiado ni se expresen muy poco algunos genes. Por eso que el problema en el cáncer es que lo que se produce es una hipometilación. Acá está. Estos son los principales cambios epigenéticos. Dentro de eso está la hipometilación, que quiere decir de que no se va a detener la expresión de algunos genes y esto es lo que se utiliza el cáncer a su favor porque así genes que son promotores de más crecimiento celular no van a estar metilados, entonces lleva a una proliferación descontrolada del cáncer y por eso es que las células tumorales utilizan esto a su favor para su desarrollo, ¿no? Ese es un cambio epigenético importante. También están los cambios que son cambios reversibles, hereditarios que no tienen que ver con mutaciones o modificaciones en las histonas o como mencioné, la metilación del ADN. Acá están también los ejemplos de que al ADN se agregue, ¿no? Bueno, algo más, le agregue más información, le falta información, este, acá está una alteración completa, ¿no? En cuanto a orden y también que se le agrega. Acá también se le está agregando y cambiando la información, o acá se está multiplicando la información. Y este es el cambio epigenético, la metilación, ¿no? Que va a regular la expresión génica. Por eso es importante con respecto al crecimiento tumoral. También vamos a hablar de anormalidades cromosómicas. En este caso, con respecto a las anormalidades cromosómicas, vamos a tener que hay de dos tipos que se van a poder generar, las balanceadas y las desbalanceadas, ¿no? Las balanceadas pueden ser por fusión de genes, como se ve aquí en la imagen, puede haber una fusión en los genes que lleve al desarrollo de células cancerosas. Luego también está la expresión desregulada de un gen que puede llevar a la generación de proteínas defectuosas, por ejemplo. Eso suele pasar cuando hay una expresión desregulada de un gen, ¿no? Por lo que las estructuras de los componentes que se van a sintetizar se alteran. Luego está también las alteraciones desbalanceadas, que pueden ser por pérdida o por ganancia de información genética. Y eso también puede alterar, ¿no? Puede haber una amplificación cromosomal o una deleción, o sea, hay falta de información. Todo eso puede alterar y puede llevar a la formación de un crecimiento nuevo y anormal. Y esta es la biología del crecimiento también en cuanto a los tres factores que se necesitan para que el tumor se desarrolle. Primero está la angiogénesis, que es el desarrollo de los vasos sanguíneos, que es importante para la nutrición del tumor, ¿no? Porque tiene que nutrirse, sobre todo liberando sustancias que puedan generar el desarrollo en vasos, ¿no? Por ejemplo, factores de crecimiento vasculares, sobre todo es lo que se utiliza. Luego está la cinética del crecimiento, que es como el tumor va creciendo de manera exponencial en cuanto al número de células, y la progresión, que es la ganancia de las alteraciones genéticas que se van sumando para darle más heterogeneidad al tumor. Ya. Entonces, con respecto a esto de la cinética
lo que vamos a ver que es más importante o hay más información es sobre la cinética del crecimiento, ¿no? Que mencioné que era cómo el tumor va creciendo de manera exponencial en cuanto al número de células. Aquí, por ejemplo, en la imagen se puede expresar claramente cómo se ve que de una célula pequeña, una célula tumoral, solamente una, que se desarrolla en este caso en el pulmón, luego de 30 divisiones, se desarrollan muchas más células tumorales. En este caso es de 1 gramo, ¿no? Y esta cantidad, que es 10 a la 9, es la masa detectable más pequeña clínicamente en cuanto a de células tumorales, ¿no? Por eso es incluso que puede incluir metastasis pero microscópica. Y luego de 10 divisiones más, vamos a comentar ya de un tumor que pesa más o menos 1 kilogramo y que tiene el número de 10 a la 12 células tumorales, que es la masa máxima compatible con la vida. Entonces ahí tenemos las cantidades en cuanto al crecimiento, ¿no? De la masa mínima detectable, que es 10 a la 9 células, y luego de 10 divisiones se va a generar la masa máxima compatible con la vida, que son 10 a las 12 células. Entonces, eso es lo que lleva luego también aquí a la presentación de la metástasis. Eso es en cuanto a la cinética del crecimiento. Y luego vamos a ver que se tienen que responder como tres preguntas, algunas preguntas que dudas que surgen de esta cinética, ¿no? Acá está también otra representación, cómo el tumor va generando también variantes que lo hacen mucho más resistente, entonces va así proliferándose y proliferándose, y sobre todo generando un tumor heterogéneo que tiene características que hacen multiplicarse y multiplicarse mucho más. Por eso que estas son las tres preguntas más importantes. Está el tiempo de duplicación de las células tumorales, que es el mismo de las células normales, es el ciclo celular, pero la diferencia es de que estas células tumorales no entran en G0, entonces nunca tienen como esta fase de reposo y siempre están en constante crecimiento. Luego también está la fracción de células. Luego también está la fracción de células que forman el conjunto de replicación. Para eso va a haber una masa replicativa. Básicamente porque hay mayor cantidad de células que están dentro de un tumor y se van a dividir, a diferencia de un tejido normal, que solo hay algunas aisladas que se van a dividir. Y finalmente está la velocidad en la que se desprenden y pierden a las células de la lesión en crecimiento, porque hay un desequilibrio entre la producción y la pérdida de las células. O sea, los mecanismos de apoptosis o de muerte no están presentes en las células tumorales, ellas siguen y siguen dividiéndose y multiplicándose, ¿no? Eso es importante en cuanto a estas tres preguntas en la cinética del crecimiento. Ya luego finalmente está la historia natural del cáncer de cervix. Aquí lo importante es conocer el tiempo en el que se puede desarrollar una neoplasia. Esta NIC representa una neoplasia intraepitelial cervical y su relación con el desarrollo de un cáncer invasivo. Entonces, aquí tenemos una neoplasia, por ejemplo, de tipo 1 y cómo puede llevar un carcinoma in situ, ¿no? Que había dicho que era una neoplasia que todavía no pasa la membrana basal, pero que hay un riesgo de que luego pueda infiltrar y bueno, empezar a desarrollarse ya como neoplasia, ¿no? Entonces, el tiempo que va a pasar de este estado de neoplasia intraepitelial a carcinoma in situ, en el caso del cáncer de cervix, es de 3 a 5 años, luego en el caso de neoplasia intracervical 2, hasta carcinoma in situ va a ser de 2 a 3 años. Luego, en el estadio 3, el carcinoma in situ va a ser 1 a 2 años. Y ya en el caso del carcinoma in situ, que sí, acá está como carcinoma in situ, a carcinoma invasivo, o sea, eh, ya como ha evolucionado a carcinoma invasivo, aquí ya está como carcinoma in situ a cáncer, va a ser de 5 a 10 años, ¿no? Y esta de aquí es la frecuencia de progresión que es la que vamos a tener. Pero lo más importante y que se suele preguntar es el tiempo, años en el que pasa de una neoplasia intraepitelial a un carcinoma in situ, ¿no? Eso es lo más importante. Y pueden ver cómo si es que va aumentando el grado, también va disminuyendo los años porque hay más riesgo a que pueda desarrollarse como carcinoma. Luego están lo que son las células madre cancerosas. Ya habíamos explicado un poco de eso también en otras clases, que las células madre van a desarrollarse en el caso, bueno, las células madre van a desarrollarse a partir de células madre tisulares o células diferenciadas que tengan esta capacidad de autorrenovación, que es lo más característico de una célula madre, que pueda
autorrenovarse y también multiplicarse, ¿no? Eh, pero cuando se da el desarrollo del cáncer, también hay algunas células que son células madre cancerosas, que adquieren esta capacidad de autorrenovación, lo que les da mucha más resistencia a los tratamientos convencionales, ¿no? Eh, y por lo tanto, mayor velocidad en la división celular. Y por eso es que también incluso se han encontrado otras células que también se llaman células iniciadores de tumores cercanamente, que permiten que el tumor crezca y se mantenga. Y acá están como las células madre cancerosas pueden utilizar el mismo mecanismo que usan las células madre para poder proliferar, que es la autorrenovación y también amplificar en su número, ¿no? Como mayor número de células diferenciadas. Y por último está la heterogeneidad, que ya era lo último que comentaba, cómo un tumor se puede volver heterogéneo, cada vez que adquiere más mutaciones, se vuelve más resistente a los tratamientos y también mucho más grande, se puede nutrir más con los vasos sanguíneos y puede tener mayor capacidad de división celular. Por eso que en la heterogeneidad vemos aquí cómo está un colon normal y luego se agrega una mutación en el gen APC que primero genera un cambio mínimo, ¿no? Luego está otra mutación en el gen KRAS y genera un adenoma en un estadio temprano. Luego está otra mutación y genera un adenoma ya tardío y luego se altera ahí el P53, que es el guardián del genoma. Eso ya lo vamos a ver también más en la segunda parte de neoplasias porque ya son partes más moleculares, pero ya se desarrolla como tal el cáncer que empieza a crecer y desarrollarse, ¿no? Porque ya adquirió toda esta, como había dicho aquí en la progresión y la heterogeneidad, es que acumula todas estas alteraciones genéticas y finalmente se hace más fuerte. Y eso es lo que llega a la progresión del cáncer, ¿no? Porque es una acumulación de alteraciones genéticas. Igualmente aquí está en el virus del papiloma humano, cómo está el cervix normal y van adquiriéndose, bueno, acá no se sabe específicamente cuáles son los genes que se van alterando, pero igualmente, ¿no? Se puede ver que por cada progresión en cuanto a la alteración es como que va creciendo el tumor, va adquiriendo mejores características para su crecimiento, para su desarrollo y llega a este estadio de cáncer, ¿no? En caso de papiloma, cáncer de cervix, está relacionado también el cáncer de orofaringe. Y bueno, eso es lo que vamos a ver con respecto a este tema de neoplasias, ¿no? Así que eso ha sido todo por la clase del día de hoy. Y ya en la próxima clase veremos las neoplasias en la segunda parte en cuanto a las bases moleculares.